5 minutos y algo más. Hoy he decidido comenzar con todos ustedes clase de discipulado. Durante 10 fines de semana van a tener 20 clases de discipulado. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio según Mateo capítulo 28 dice hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, tengan algo para anotar y tengan una Biblia a mano, completa. Y comienzo dando por qué razones tenemos que estudiar la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente enteramente preparado para toda buena obra. Y 2 de Pedro capítulo 1, 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Juan 5:39 dice Jesús: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, comenzando con esto, les quiero decir que la Biblia fue escrito en 1600 años, en 3 continentes, y aparecen prácticamente más de 40 autores, pero lo importante es que están todos guiados por el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y ahí habla de cómo Dios trata con el ser humano, es la historia del drama de la caída del hombre, su creación, y cómo Dios se encarga de salvarlo. El Antiguo Testamento comienza entonces con la creación, con el Génesis, que si bien no es un libro histórico, sin embargo contiene cosas que tienen que ver con la creación de Dios. También nos habla en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, acerca de Dios, cómo trata con un pueblo creado por Él, que es el pueblo de Israel. Y después Josué empieza a narrar cómo el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y la conquista, y después los libros de Samuel, Jueces, Reyes y Crónicas nos narran cómo la nación de Israel vive de acuerdo a la palabra y cómo muchas veces se olvidó de ella. Todo esto junto con una cantidad de profetas que se levantan advirtiendo que iba a venir alguien que era el Salvador, el Mesías, que iba a salvar no solamente a Israel, sino a la humanidad. Con Malaquías termina el último profeta y después se producen unos 400 años de silencio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nace Jesús. Y entonces tenemos 4 evangelios y aquí entramos en la parte del Nuevo Testamento. Los primeros 4, Mateo, Marcos y Lucas, esos 3, narran desde distintos puntos lo que es la vida de Jesús. Si leemos los 3 evangelios, sacamos la historia completa de la vida de Jesús. Pasados los años, ellos habían muerto, ya los evangelios corrían por todos lados, y entonces Juan, que tenía cerca de más de 80 años de edad, le piden las realidades espirituales más profundas y entonces escribe el Evangelio según San Juan, que habla mucho acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero como Jesucristo es llevado al cielo y arrebatado, comienza el libro de los Hechos. Lucas, un historiador que escribe un evangelio, también narra en el libro de los Hechos cómo la iglesia comenzó a funcionar. La primera parte habla de Pedro, la segunda parte de Pablo y cómo se llega a través del Imperio Romano a predicar y a levantar iglesias por todos lados. La iglesia comienza a funcionar, pero ¿qué pasa? Como está formado por hombres, hay fallas. Y justamente Pablo escribe una gran cantidad de cartas que son las que quedaron separadas, guiadas por el Espíritu Santo, que son las realidades que tenemos hoy día. Por eso las cartas a los Corintios, a los de Éfeso, a los de Colosenses, a todos ellos son cartas. Pero no es el único, porque también aparece Pedro, que escribe 3 cartas. También está justamente, Pedro 2, Juan 3, aparece Judas, aparece Santiago. El libro de Hebreos, que aparentemente lo escribió o Pablo o un discípulo de él. Y el final está dado por el Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación que cuenta cómo en la historia el hombre cayó, Dios lo salva a través de una figura muy importante que es la de Jesucristo, y cómo en el cielo aparecen las bodas del Cordero y en la tierra aparecen todos los juicios. Esto es en síntesis
lo que es la Biblia. Por tanto, conseguite una Biblia, los pasajes bíblicos los apuntás y tú, estos 5 minutos que tuvimos juntos, después los vas a desarrollar y esta es la primera lección del discipulado. Que el Señor te bendiga.